El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 26. A pesar de su inmensa fama, el cuadro de la Mona Lisa tenía apenas 80 centímetros y era más pequeño que los carteles con su reproducción que vendían en las tiendas del museo. Estaba colgado en la pared noroeste de la Salle des Stats, tras un panel protector de plexiglas de unos 5 centímetros de grosor. Pintado en una tabla de madera de álamo, su aire etéreo y neblinoso se atribuía al dominio que Leonardo da Vinci poseía de la técnica del esfumato, que consigue que las formas parezcan fundirse las unas con las otras. Desde que había llegado al Louvre, la Mona Lisa, o la Gioconda como también se la conocía, había sido robada en 2 ocasiones. La última en 1911, cuando desapareció de la Salle Impenetrable del Louvre, el Salón Carré. Los parisinos lloraron desconsoladamente en las calles y escribieron cartas a los periódicos pidiendo a los ladrones que devolvieran la obra. 2 años después, descubrieron la Mona Lisa en el doble fondo de un baúl, en un hotel de Florencia. Landon, que ya le había dejado claro a Sophie que no tenía ninguna intención de irse, atravesó con ella la sala. Cuando aún estaban a unos 20 metros de la Mona Lisa, ella encendió la linterna y un haz azulado llegó hasta el suelo. A su lado, Landon ya empezaba a notar ese cosquilleo de impaciencia que siempre le invadía momentos antes de ponerse frente a las grandes obras de arte. Se esforzaba por ver más allá de la mancha de luz azulada que emanaba de aquella linterna de rayos ultravioleta. A la izquierda apareció el diván octogonal, como una isla oscura en el desierto mar del parqué. Ahora ya empezaba a distinguir el panel de cristal oscuro en la pared. Sabía que detrás de él, en los confines de su propia celda exclusiva, estaba el cuadro más famoso del mundo. Y sabía también que aquel mérito, el de ser la obra de arte más famosa del mundo, no le venía de su enigmática sonrisa, ni de las misteriosas interpretaciones atribuidas a muchos historiadores del arte y a los defensores de las teorías conspiratorias. No, las cosas eran mucho más sencillas. La Mona Lisa era famosa porque Leonardo aseguraba que era su obra más lograda. Siempre que salía de viaje se la llevaba consigo, y si le preguntaban por qué lo hacía, respondía que le resultaba difícil alejarse de su expresión más sublime de la belleza femenina. Con todo, muchos historiadores del arte sospechaban que la devoción que Leonardo profesaba por su Mona Lisa no tenía nada que ver con lo artístico. En realidad, aquel cuadro era un retrato bastante corriente realizado con la técnica del esfumato. Eran muchos los que aseguraban que su pasión nacía de algo mucho más profundo, un mensaje oculto entre las capas de pintura. En realidad, la Mona Lisa era una de las bromas mejor documentadas del mundo. Muchos libros de historia del arte demostraban que el cuadro era un collage de dobles sentidos y alusiones jocosas y, sin embargo, por increíble que pareciera, la mayoría de la gente seguía considerando aquella sonrisa como un gran misterio. Ningún misterio, pensó Landon, adelantándose un poco y viendo ya el marco del cuadro. Ningún misterio. Hacía muy poco había compartido el secreto de la Mona Lisa con un grupo de personas bastante atípico, una docena de internos de la cárcel del condado de Essex. El seminario que daba Landon en aquella institución penitenciaria formaba parte de un programa de la Universidad de Harvard que tenía por objeto incorporar la educación al sistema de prisiones. Cultura para convictos, como a los compañeros de Landon le gustaba llamarlo. De pie, junto al proyector de diapositivas, en la penumbra de la biblioteca de la cárcel, Landon había compartido el secreto de la Mona Lisa con los presos que asistían a clase. Hombres que sorprendentemente mostraban un gran interés y que a pesar de su dureza eran inteligentes. Tal vez os hayáis dado cuenta, les dijo Landon acercándose a la imagen de la Mona Lisa proyectada en la pared, de que el fondo que rodea la cara no es uniforme. Señaló la zona en cuestión. Leonardo pintó el horizonte de la parte izquierda bastante más bajo que el de la derecha. ¿La cagó sin querer?, preguntó uno de los internos. Landon soltó una carcajada. No era su costumbre. En realidad es uno de sus trucos.
Al pintar más bajo el horizonte del lado izquierdo, Leonardo consiguió que la Mona Lisa pareciera mucho más grande de ese lado que del otro. Una pequeña broma de consumo interno. Históricamente, a los conceptos de lo masculino y lo femenino se les ha atribuido lados. La izquierda es lo femenino y la derecha lo masculino. Como Leonardo era un gran defensor de los principios femeninos, quiso que la retratada fuera más majestuosa vista desde la izquierda que desde la derecha. «He oído que era maricón», dijo un hombre bajito con perilla. Langdon torció el gesto. Los historiadores no suelen decirlo así, pero sí, Leonardo da Vinci era homosexual. ¿Y por eso le iba tanto el rollo ese de lo femenino? En realidad, Leonardo estaba en sintonía con el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Creía que el alma humana no puede iluminarse a menos que incorpore los dos elementos, el masculino y el femenino. Como una tía con polla, ¿no? Las carcajadas fueron generales. Langdon se planteó si debía hacer un inciso etimológico sobre el término hermafrodita y su origen en los dioses griegos Hermes y Afrodita, pero algo le dijo que en aquel contexto no tendría mucho sentido. Señor Langford», dijo un hombre musculoso. «¿Es verdad que la Mona Lisa es un retrato de Leonardo da Vinci disfrazado de mujer? A mí me lo han dicho». «Es bastante posible. Leonardo era un bromista. Se han hecho análisis mediante ordenador tanto del cuadro como de alguno de sus autorretratos y se han encontrado similitudes sorprendentes. No sé qué se traía entre manos el autor, pero su Mona Lisa no es ni un hombre ni una mujer. Incorpora un mensaje sutil de lo andrógino. Es la fusión de los dos». «¿Seguro que no es la típica palabrería de Harvard para decir que la Mona Lisa era una tía feísima?» Ahora fue Langdon el que se echó a reír. «Es posible, pero en realidad Leonardo nos dio una pista clara que nos dice que esa ambigüedad no es causal. ¿Alguien ha oído hablar de un dios egipcio llamado Amón?» «Sí, claro», respondió un preso corpulento. «El dios de la fertilidad masculina». Langdon se quedó mudo de sorpresa. «Lo pone en todas las cajas de condón de Amón». El musculoso sonrió. «Tienen el dibujo de un hombre con cabeza de carnero y debajo pone que es el dios egipcio de la fertilidad». A Langdon aquella marca no le sonaba, pero se alegraba de que los fabricantes de condones lo explicaran todo tan bien. «Pues sí, es cierto, Amón se representa como un hombre con cabeza y cuernos de carnero, y por su promiscuidad es lo que hoy en día llamaríamos un cachondo. ¿Y sabe alguien quién es su equivalente femenina? ¿La diosa egipcia de la fertilidad?» La pregunta fue seguida de varios segundos de silencio. «Era Isis», les dijo Langdon cogiendo una tiza. «Así que tenemos al dios masculino Amón», escribió el nombre en mayúsculas en la pizarra, y a la diosa femenina Isis, cuyo antiguo pictograma fue durante una época Lisa. Langdon terminó de escribir y se alejó del proyector. Amón Lisa. ¿Os suena de algo? «Mona Lisa, me cago en...», murmuró un interno. Langdon asintió. «Señores, no es solo que la cara de la Mona Lisa tenga un aspecto andrógino, es que su nombre es un anagrama de la divina unión de lo masculino y lo femenino. Y ese, amigos míos, es el secretillo de Leonardo y lo que explica la enigmática sonrisa de la mujer del cuadro». «Mi abuelo ha estado aquí», dijo Sophie poniéndose al momento de rodillas, a menos de 3 metros del cuadro. Enfocó con la linterna un punto del suelo del parqué. Al principio Langdon no vio nada, pero al arrodillarse a su lado se fijó en una gotita seca que se veía fosforescente a la luz. ¿Tinta? De pronto recordó para qué usaba la policía aquellas linternas especiales. Sangre. Se puso alerta. Sophie tenía razón. Jacques Saunier había ido a ver a la Mona Lisa antes de morir. «No habría venido hasta aquí si no hubiera tenido algún motivo», susurró Sophie poniéndose de pie. «Sé que me ha dejado un mensaje por aquí». Cubriendo la escasa distancia que la separaba del cuadro, iluminó la franja de suelo que quedaba justo delante de la obra, pasando la luz varias veces por aquella zona. «Aquí no hay nada». En aquel momento, Langdon vio un débil resplandor púrpura en el cristal protector que la Mona Lisa tenía delante. Cogió la mano de Sophie y se la levantó para que iluminara bien el cuadro. Los dos se quedaron estupefactos. Sobre el cristal brillaban 4 palabras violáceas, escritas directamente sobre el rostro de la Mona Lisa.
El Código Da Vinci, por Dan Brown, capítulo 27. Sentado en el despacho de Saunier, el teniente Colette se apretó más el auricular a la oreja incrédulo. ¿He oído bien? ¿Una pastilla de jabón? ¿Cómo ha podido Landon descubrir el dispositivo GPS? Sophie Neveu, respondió Fudge. Ella se lo dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Buena pregunta, no lo sé, pero acabo de oír una grabación que confirma que ha sido ella. Colette se había quedado mudo. ¿Pero en qué estaba pensando Neveu? ¿Fudge acababa de demostrar que Sophie había entorpecido las operaciones de la policía? A esa mujer no solo la iban a despedir, iba a acabar en la cárcel. Pero capitán, entonces, ¿dónde está Landon? ¿Ha sonado alguna alarma contra incendios? No, señor. ¿Y nadie ha pasado bajo las rejas de la Gran Galería? No, hay un agente de seguridad del Louvre haciendo guardia junto a ella, como ordenó. Muy bien. Entonces Landon debe de estar aún en la Gran Galería. ¿Dentro? ¿Y qué está haciendo? ¿Está armado ese guardia? Sí, señor. Pues que entre él, ordenó Fudge. Mis hombres aún tardarán unos minutos en llegar, y no quiero que Landon se escape. Se detuvo un instante. Y será mejor que le diga al guardia que seguramente Sophie Neveu está con él. Creía que el agente Neveu se había ido. ¿Usted la ha visto irse? No, señor, pero en realidad nadie en todo el perímetro del edificio la ha visto salir. Solo la han visto entrar. Colette estaba impresionado con la bravata de Sophie. Así que aún está en el edificio. Hágase usted cargo de la situación, ordenó Fudge. Cuando vuelva, los quiero a los dos detenidos a punta de pistola. El conductor del camión se alejó y el capitán Fudge convocó a sus hombres. Robert Landon había demostrado ser una presa esquiva esa noche y ahora que el agente Neveu lo ayudaba, acorralarla podía resultar más difícil de lo que había esperado. Fudge decidió no asumir ningún riesgo. Para cubrirse las espaldas, mandó a la mitad de sus hombres de vuelta al Louvre, mientras que a los demás les ordenó desplazarse hasta el único lugar de la ciudad donde Robert Landon podía hallar un refugio seguro. El Código Da Vinci, por Dan Brown, capítulo 28. En la salle d'État, Landon miraba atónito las 4 palabras que brillaban sobre el plexiglas. El texto parecía suspendido en el aire y proyectaba una sombra desigual sobre la misteriosa sonrisa de la Mona Lisa. «El priorato», murmuró Landon. «Esto demuestra que tu abuelo era uno de sus miembros». Sophie lo miró, desconcertada. «¿Tú entiendes esto?» «No hay duda», respondió Landon, asintiendo sin dejar de pensar. Es la proclamación de uno de los principios fundamentales del priorato. Sophie parecía perdida, iluminada por el resplandor que emitía aquel mensaje escrito sobre el rostro de la Mona Lisa. «No verdad lacra iglesias». «Sophie», prosiguió Landon, «la tradición del priorato de perpetuar el culto a la diosa se basa en la creencia de que en los primeros tiempos del cristianismo, es decir, durante los albores de la Iglesia, sus representantes más poderosos engañaron al mundo, no le dijeron la verdad y propagaron mentiras que devaluaron lo femenino y decantaron la balanza a favor de lo masculino». Sophie seguía en silencio, observando aquellas palabras. El priorato cree que Constantino y sus seguidores masculinos lograron con éxito que el mundo pasara del paganismo matriarcal al cristianismo patriarcal, lanzando una campaña de propaganda que demonizaba lo sagrado femenino y erradicaba definitivamente a la diosa de la religión moderna. La expresión de Sophie seguía siendo de duda. «Mi abuelo me ha hecho venir hasta aquí para que encontrara esto. Debía estar intentando decirme algo más que eso». Landon entendía lo que Sophie quería decir. Cree que se trata de otro código. Si en aquellas palabras había o no otro mensaje oculto, él no era capaz de verlo de momento. Su mente aún estaba atrapada en la absoluta claridad de la frase de Saunier. «No verdad lacra iglesias», pensó,
La lacra del cristianismo siempre había sido la mentira. Nadie podía negar el enorme bien que la Iglesia moderna hacía en el atormentado mundo actual, pero no se podía obviar su historia de falsedades y violencia. Su brutal cruzada para reeducar a los paganos y a los practicantes del culto a lo femenino se extendió a lo largo de 3 siglos y empleó métodos tan eficaces como horribles. La Inquisición publicó el libro que algunos consideran como la publicación más manchada de sangre de todos los tiempos, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, mediante el que se adoctrinaba al mundo de los peligros de las mujeres librepensadoras e instruía al clero sobre cómo localizarlas, torturarlas y destruirlas. Entre las mujeres a las que la Iglesia consideraba brujas estaban las que tenían estudios, las sacerdotisas, las gitanas, las místicas, las amantes de la naturaleza, las que recogían hierbas medicinales y cualquier mujer sospechosamente interesada por el mundo natural. A las comadronas también las mataban por su práctica herética de aplicar conocimientos médicos para aliviar los dolores del parto, un sufrimiento que para la Iglesia era el justo castigo divino por haber comido Eva del fruto del árbol de la ciencia, originando así el pecado original. Durante 300 años de caza de brujas, la Iglesia quemó en la hoguera nada menos que a 5 millones de mujeres. La propaganda y el derramamiento de sangre habían surtido efecto. El mundo de hoy era la prueba viva de ello. Las mujeres, en otros tiempos consideradas la mitad esencial de la iluminación espiritual, estaban ausentes de los templos del mundo. No había rabinas judías, sacerdotisas católicas ni clérigas islámicas. El otrora sagrado acto de hieros gamos, la unión sexual natural entre hombre y mujer a través de la cual ambos se contemplaban espiritualmente, se había reinterpretado como acto vergonzante. Los hombres santos que en algún momento habían precisado de la unión sexual con sus equivalentes femeninos para alcanzar la comunión con Dios, vean ahora sus impulsos sexuales naturales como obra del diablo, que colabora con su cómplice preferida, la mujer. Ni siquiera la asociación femenina con el lado izquierdo iba a escapar de las difamaciones de la Iglesia. En varios países, la palabra izquierda o siniestra pasó a tener connotaciones muy negativas, mientras que la derecha pasó a simbolizar corrección, destreza y legalidad. Incluso en nuestros días, a las ideas radicales se las consideraba de izquierdas. El pensamiento irracional estaba regido por el hemisferio izquierdo, y de cualquier cosa mala se decía que era siniestra. Los días de la diosa habían terminado. El péndulo había oscilado. La madre tierra se había convertido en un mundo de hombres, y los dioses de la destrucción y de la guerra se estaban cobrando sus servicios. El ego masculino llevaba 2 milenios campando a sus anchas sin ningún contrapeso femenino. El priorato de Sion creía que era esta erradicación de la divinidad femenina en la vida moderna la que había causado lo que los indios Hopi americanos llamaban Koyeniskatsi, vida desequilibrada. Una situación inestable marcada por guerras alimentadas por la testosterona, por una plétora de sociedades misóginas y por una creciente pérdida de respeto por la madre tierra. «Robert», susurró Sophie, sacándolo de su ensimismamiento. «Viene alguien». Oyó los pasos que se acercaban por el pasillo. «Por aquí». Sophie apagó la linterna y pareció esfumarse delante de sus propias narices. Durante un momento quedó totalmente a ciegas. «Por aquí». A medida que sus pupilas se iban adaptando a la oscuridad, vio la silueta de Sophie que corría en dirección al centro de la sala y desaparecía detrás del diván octogonal. Estaba a punto de seguirla cuando una voz atronadora lo detuvo en seco. «¡Arrêtez!», le ordenó un hombre desde la puerta. El guardia de seguridad del Louvre iba internándose en la Salle des Tats y con la pistola apuntaba directamente al pecho de Landon, que levantó las manos instintivamente. «Couchez-vous», gritó el guardia. «¡Al suelo!». En una fracción de segundo, Landon ya estaba tendido boca abajo en el suelo. El guardia se acercó y le separó las piernas de una patada. «Mauvaise idée, monsieur Landon»,
dijo apretándole la pistola contra la espalda. «Mauvaise idée». Ahí, boca abajo en el suelo, con las piernas y los brazos en cruz, Landon no le veía la gracia a lo irónico de su posición. «El hombre de Viturbio», pensó, boca abajo. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 29. Dentro de la iglesia de Saint-Sulpice, Silas llevaba el pesado candelabro de hierro desde el altar hasta el obelisco. La base haría las veces de ariete, pero al contemplar la losa de mármol gris que cubría el aparente hueco que había dejado, comprendió que no era posible romperla sin hacer ruido. El hierro golpeando el mármol resonaría en las bóvedas. ¿Le oiría la monja? Ya debería estar dormida. Sin embargo, Silas no quería correr riesgos. Miró a su alrededor para ver si encontraba algo de tela con que envolver el candelabro, pero solo vio el mantel de lino del altar, que se negó a usar. «Mi hábito», pensó. Como sabía que estaba solo en aquel enorme templo, se lo abrió y se lo quitó. Al hacerlo, la tela le rozó las heridas recientes de la espalda. Sin más indumentaria que el cilicio, Silas envolvió la base del candelabro con la sotana. Entonces, apuntando al centro del suelo, lo golpeó. Se oyó un ruido sordo. La losa no se rompió. Le dio otra vez y se oyó otro golpe amortiguado, aunque acompañado esta vez de un chasquido. A la tercera, el suelo cedió y los fragmentos de mármol se hundieron. Un compartimento. Tras sacar a toda prisa los trozos de baldosa, Silas miró aquel espacio vacío. Al arrodillarse sobre él, el corazón le latía con fuerza. Alargó el brazo desnudo y metió la mano. Al principio no notó nada. El fondo del compartimento era de piedra lisa y pulida. Pero al hundir más la mano, alargando el brazo por debajo de la línea rosa, topó con algo. Una gruesa tablilla de piedra. Pasando los dedos por los bordes, la agarró y la sacó con cuidado. Mientras se ponía de pie, contemplándola, se dio cuenta de que aquella piedra irregular tenía unas palabras grabadas. Por un instante se sintió como un Moisés moderno. Se sorprendió al leerlas. Esperaba que la clave fuera un mapa o una compleja serie de indicaciones, incluso codificadas, pero su inscripción era mucho más sencilla. Job 38:11. Un versículo de la Biblia. Silas estaba atónito ante aquella diabólica muestra de simplicidad. Así que el lugar secreto que estaban buscando se revelaba en un versículo de la Biblia. La hermandad no tenía límites cuando se trataba de burlarse de los rectos. Job, capítulo 38, versículo 11. Aunque Silas no recordaba de memoria el contenido de aquel pasaje, sabía que el libro de Job contaba la historia de un hombre cuya fe en Dios soportaba todo tipo de pruebas. Muy adecuado, pensó, apenas capaz de contener su emoción. Volvió un poco la cabeza, recorrió con la mirada el resplandor de la línea roja y no pudo evitar una sonrisa. Ahí, en lo alto del altar mayor, abierta sobre un atril dorado, reposaba una enorme Biblia encuadernada en piel. De pie, en el balcón, Sor Sandrine estaba temblando. Hacía solo un momento había estado a punto de salir corriendo a cumplir las órdenes, pero aquel hombre de abajo se había quitado de pronto la sotana, y al verle la piel, blanca como el alabastro, había quedado sumida en un horrible desconcierto. Tenía la espalda ancha y pálida atravesada por las marcas sangrientas de los latigazos. Aún desde ahí arriba se notaba que las heridas eran recientes. A ese hombre lo han azotado sin piedad. También vio el cilicio manchado de sangre que le rodeaba el muslo, con la herida en carne viva. ¿Qué Dios querría un cuerpo así castigado? Sor Sandrine sabía que nunca llegaría a comprender los ritos del Opus Dei, pero aquello no le preocupaba lo más mínimo en ese momento. El Opus está buscando la clave. Sor Sandrine no podía imaginar cómo habían llegado a saber de su existencia, aunque lo que sí sabía era que no podía perder ni un segundo más. El sacerdote se iba poniendo la sotana mientras se acercaba al altar mayor, en dirección a la Biblia, y sostenía con fuerza su premio. Conteniendo la respiración, en absoluto silencio,
Sor Sandrine salió de su escondite y bajó a toda prisa hasta sus aposentos. A gatas buscó algo detrás de la cama y sacó un sobre lacrado que había escondido allí hacía años. Lo abrió y encontró 4 números de teléfono correspondientes a París. Temblando, empezó a marcarlos. Abajo, Silas había dejado la tablilla sobre el altar y había empezado a pasar las páginas de la Biblia con sus dedos largos, blancos y sudorosos. Retrocedió hasta el Antiguo Testamento y encontró el libro de Job y el capítulo 38. Pasó el dedo por la columna de texto, impaciente por encontrar las palabras que estaba a punto de leer. Ellas indicarán el camino. Encontró el versículo 11 y lo leyó. Solo tenía 6 palabras. Confundido, volvió a leerlas, con la sensación de que había habido un tremendo error. El versículo rezaba simplemente así: llegarás hasta aquí, no más allá. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 30. El guardia de seguridad Claude Groard sentía que la rabia lo invadía mientras custodiaba a aquel hombre postrado a sus pies, delante de la Mona Lisa. Ese cabrón había matado a Jacques Saunier, y Saunier había sido como un padre para él y para todo el equipo de seguridad. Nada le hubiera apetecido más que apretar el gatillo y hundirle una bala en la espalda a Robert Landon. Groard era de los pocos miembros de la plantilla que estaban autorizados a llevar armas. Sin embargo, se recordó a sí mismo que al matarlo solo le haría un favor y le ahorraría el calvario que Bezufach estaba a punto de comunicarle y que le aguardaba en el sistema penitenciario francés. Groard se sacó el walkie-talkie del cinturón e intentó pedir refuerzos, pero solo oyó el chisporroteo del vacío. Los dispositivos adicionales de seguridad que había en aquella sala siempre interferían en las comunicaciones de los guardias. «Voy a tener que acercarme hasta la puerta». Sin dejar de apuntar a Landon con el arma, Groard empezó a caminar hacia atrás lentamente, acercándose a la entrada. Cuando ya había dado 3 pasos, vio algo que le hizo detenerse en seco. «¿Pero qué diablos es esto?». Más o menos en el centro de la sala se había materializado un espejismo, una silueta. ¿Es que había alguien más allí? Una mujer se movía en la oscuridad, avanzando a grandes zancadas hacia el otro extremo de la pared izquierda. Frente a ella, un haz de luz violeta recorría el suelo una y otra vez, como si estuviera buscando algo con una linterna especial. «¿Qui es là?», preguntó Groard, constatando que la adrenalina se le estaba disparando por segunda vez en los últimos 30 segundos. «PTS», respondió la mujer sin inmutarse y sin dejar de revisar el suelo con la linterna. Policía técnica y científica. Groard estaba empezando a sudar. Creía que todos los agentes se habían ido. Ahora sí se dio cuenta de que la luz de la linterna era de rayos ultravioleta, instrumento habitual de los miembros de la policía científica, pero seguía sin entender por qué aquella agente estaba buscando pruebas en aquella sala. «Votre nom», gritó Groard, a quien su instinto le decía que allí había algo que no encajaba. «Répondez». «C'est moi», dijo la voz en un francés reposado. «Souvenez-vous». En aquel pliegue recóndito de su cerebro, el nombre le decía algo. «Souvenez-vous». Aquel era el nombre de la nieta de Saunier, ¿no? De pequeña venía muchas veces al museo, pero de eso hacía ya muchos años. No puede ser ella. Y aunque lo fuera, no era motivo suficiente para confiarse, porque le habían llegado rumores de la dolorosa ruptura entre el conservador y su nieta. «Usted sabe quién soy, ¿me conoce?», dijo la mujer. «Y le aseguro que Robert Landon no ha matado a mi abuelo, créame». Pero Groard no iba a creerse aquello así, sin más. «Necesito refuerzos». Volvió a probar su walkie-talkie, sin éxito. La puerta aún estaba a unos 20 metros de él, y empezó a retroceder despacio, sin dejar de apuntar al hombre que seguía en el suelo. Mientras lo hacía, vio que la mujer apuntaba con la linterna a un gran cuadro que había justo enfrente de la Mona Lisa, en el otro extremo de la sala. Groard ahogó un grito al darse cuenta de qué cuadro se trataba. «¿Pero se puede saber qué está haciendo?». Al otro lado de la sala, Sophie Neveu notó que el sudor le resbalaba por la frente.
Landon seguía en el suelo con los brazos en cruz y las piernas separadas. «Aguanta un poco, Robert, ya casi estoy». Segura de que aquel guardia nunca llegaría a disparar contra ninguno de los dos, Sophie volvió a concentrarse en el asunto que los había llevado hasta ahí, peinando toda la sala y prestando especial atención a una obra en concreto, otro cuadro de Leonardo da Vinci. Pero la luz ultravioleta no reveló nada extraordinario, ni en el suelo, ni en las paredes, ni sobre el lienzo mismo. «Aquí tiene que haber algo». Sophie estaba segura de haber interpretado correctamente las intenciones de su abuelo. ¿Qué otra cosa si no podría haber querido indicarme? La obra que estaba examinando era un lienzo de poco más de 1,5 metros de altura. La extraña escena en que Leonardo había pintado incluía a una Virgen María en una postura muy forzada, sentada sobre un peligroso risco con el Niño Jesús, San Juan Bautista y el ángel Uriel. Cuando era pequeña, no había visita a la Mona Lisa que terminara sin que su abuelo le llevara hasta el otro lado de la sala para admirar aquel segundo cuadro. «Abuelo, estoy aquí, pero no lo veo». Detrás de ella oía que el guardia intentaba pedir ayuda por radio. «Piensa». Visualizó el mensaje garabateado en el cristal protector de la Mona Lisa. «No verdad, lacra Iglesias». La pintura que tenía delante carecía de la protección de un vidrio sobre el que escribir ningún mensaje, y Sophie sabía que su abuelo nunca habría profanado aquella obra maestra escribiendo algo directamente encima. Se detuvo un instante. Al menos no en el anverso. Miró instintivamente hacia arriba, hacia los cables que colgaban del techo y sostenían el cuadro. «¿Era posible?» Sostuvo el lado izquierdo del marco y tiró hacia ella. Aquella pintura era grande y el lienzo se combó un poco cuando la separó de la pared. Sophie metió la cabeza y los hombros detrás y enfocó con la linterna para inspeccionar el reverso. No tardó mucho en darse cuenta de que su instinto había fallado en aquella ocasión. Allí no había nada. Ni una sola letra violácea brillando a la luz. Solo el reverso manchado de marrón por el paso del tiempo y... Un momento. Los ojos de Sophie se fijaron en el destello inesperado de un trozo de metal alojado cerca del ángulo inferior de la estructura del marco. Era un objeto pequeño, parcialmente encajado en el punto en que el lienzo se unía al marco. De ahí colgaba una cadena de oro brillante. Ante el total asombro de Sophie, la cadena estaba unida a una llave dorada que le resultaba conocida. La base, ancha y trabajada, tenía forma de cruz y llevaba grabada el sello que no había visto desde que tenía 9 años. La flor de lis con las iniciales PS. En aquel momento, Sophie sintió el fantasma de su abuelo que le susurraba al oído. «Cuando llegue el momento, la llave será tuya». Sintió que se le hacía un nudo en la garganta al darse cuenta de que su abuelo, aún en el momento de su muerte, había cumplido su promesa. «Esta llave abre una caja», le decía su voz, «donde guardo muchos secretos». Sophie se daba cuenta ahora de que el objetivo final de todos aquellos juegos de palabras había sido la llave. Su abuelo la llevaba consigo cuando lo mataron. Como no quería que cayera en manos de la policía, la había escondido detrás de aquel cuadro, y entonces había ideado una ingeniosa búsqueda del tesoro para asegurarse de que solo Sophie la encontrara. «Au secours», gritó el guardia. Sophie arrancó la llave de su escondite y se la metió en el bolsillo junto con la linterna de rayos ultravioletas. Asomando la cabeza por debajo del cuadro, vio que el guardia seguía intentando desesperadamente comunicarse con alguien a través del walkie-talkie y retrocediendo hacia la puerta, con el arma aún apuntando a Landon. «Au secours», gritó de nuevo a la radio, pero esta solo le devolvía ruido. «No transmite», constató Sophie recordando que los turistas con teléfonos móviles se desesperaban cuando intentaban llamar a sus casas para pavonearse de que estaban frente a la Mona Lisa. El cableado de seguridad especial que recorría las paredes hacía materialmente imposible establecer comunicación desde dentro. Había que salir al pasillo. Ahora el guardia ya estaba cerca de la puerta y Sophie sabía que tenía que hacer algo deprisa. Mirando la pintura tras la que se ocultaba parcialmente, se dio cuenta de que Leonardo da Vinci estaba a punto de acudir en su ayuda por segunda vez aquella noche. Unos metros más. Groward se decía a sí mismo con el arma bien levantada. «Arrêtez! ¡Huyé la détruí!». La voz de la mujer reverberó en la sala. Groward la miró y se detuvo en seco. «¡Dios mío, no!».
A través de la penumbra rojiza, vio que la mujer había arrancado el cuadro de los cables que lo sujetaban y lo había apoyado en el suelo, delante de ella. Su 1,5 metros de altura casi le ocultaba el cuerpo por completo. La primera reacción de Growler fue de sorpresa al constatar que los sensores del cuadro no habían activado las alarmas, pero al momento cayó en la cuenta de que aún no habían reprogramado el sistema de seguridad aquella noche. ¿Pero qué estaba haciendo? Cuando lo vio, se le heló la sangre. El lienzo se arqueó por el centro y las imágenes de la Virgen María, el Niño Jesús y San Juan Bautista empezaron a distorsionarse. ¡No!, gritó Growler, horrorizado al ver que aquel Leonardo de incalculable valor se torcía. La mujer seguía empujando la rodilla en el centro del cuadro. ¡No! Growler se volvió y le apuntó con la pistola, pero al momento se dio cuenta de que su amenaza era inútil. Aunque la pintura era solo un trozo de tela, los 6 millones de dólares en que estaba tasada la convertían en un impenetrable chaleco antibalas. «No puedo disparar contra un Leonardo». «Deje el arma y la radio en el suelo», dijo la mujer con voz pausada. «O romperé el cuadro con la rodilla. Ya sabe qué pensaría mi abuelo de una cosa así». Growler se sentía confuso y aturdido. «Por favor, no, es la Virgen de las Rocas». Dejó la pistola y la radio y levantó las manos por encima de la cabeza. «Gracias», dijo la mujer. «Ahora haga exactamente lo que le diga y todo irá bien». Momentos después, mientras bajaba corriendo la escalera de emergencia en dirección a la planta baja, a Landon el corazón aún le latía con fuerza. Ninguno de los dos había dicho una palabra desde que habían dejado al tembloroso guardia del Louvre tendido en la salle des Tats. Ahora era él quien sostenía con fuerza su pistola y no veía el momento de librarse de ella. Se sentía muy incómodo con aquella pesada arma entre las manos. Bajaba los peldaños de 2 en 2 y se preguntaba si Sofía era consciente de cuánto valía el cuadro que había estado a punto de destrozar. Pero en todo caso el lienzo que había escogido encajaba a la perfección con la aventura de aquella noche. Igual que sucedía con la Mona Lisa, aquel Leonardo era famoso entre los historiadores del arte por la cantidad de simbología pagana que ocultaba. «Has escogido un rehén muy valioso», le dijo sin dejar de correr. «La Virgen de las Rocas», le respondió ella, «aunque no he sido yo quien lo ha escogido, sino mi abuelo. Me ha dejado una cosita en la parte de atrás». Langdon la miró desconcertado. «¿Qué? Pero, ¿cómo has sabido que tenías que buscar en ese cuadro? ¿Por qué la Virgen de las Rocas?» «No, ¿verdad, Lacra Iglesias?», sonrió, triunfante. «Es otro anagrama. Mi abuelo me lo estaba diciendo claramente. Ve a la Virgen de las Rocas. Los 2 primeros se me han escapado, Robert. No se me iba a escapar también el tercero».